CLAS, liderando el mercado de la cosecha. Bienvenidos a Agro HD, la información del campo en alta definición. Para la emisión de hoy hemos preparado los siguientes temas. Día ganado, una jornada para sumar conocimiento ganadero en el INTA Villegas. Utilización de forrajes de primavera-verano. Verdeos de inviernos para silos. Ganadería en la región pampeana. Cómo realizar un coquedama. Triquinosis, todo lo que hay que saber sobre esta enfermedad. Estos temas y mucho más tenemos preparados para ustedes en esta nueva edición de Agro HD, la información del campo en alta definición. La Estación Experimental Agropecuaria del INTA General Villegas es el lugar hacia donde viajamos para nuestro primer tema del día de hoy. Vamos a escuchar la palabra del ingeniero agrónomo Daniel Méndez, organizador de la jornada Día Ganado, una jornada para sumar conocimiento ganadero. Cuando pusimos a organizar la idea era un poco mostrar o abrir al público en general las actividades que viene desarrollando el INTA en ganadería. Digamos, esta experimental siempre tuvo un perfil ganadero, aún en los peores momentos de la ganadería, siempre hemos mantenido un nivel de actividad adecuado. Y bueno, tradicionalmente hemos hecho algunos otros eventos, como eran los inviernos al verdeo, después gira ganadera. Y decidimos, bueno, mostrar un poco los ensayos que estamos realizando acá en el campo. Así que pensábamos que teníamos un menú interesante, así que movidos por esto y la buena coyuntura que está viviendo la ganadería, que esperemos que haya venido para quedarse, decidimos hacer la convocatoria y realmente más de 300 personas, como vos acabas de mencionar, lo estarían demostrando. La ganadería, digamos, siempre ha sufrido un proceso de intensificación. Esto tiene una dinámica que es muy importante y muy interesante, así que no hay dos planteos ganaderos que sean iguales. Entonces, dentro de ese gran contexto y marco, hay muy pocos espacios de intercambio para definir planteos ganaderos, cuáles son las estrategias o las tecnologías que sirven. Entonces, un poco, si bien no buscamos dar recetas, pero bueno, tirar algunas pautas para que el productor ganadero sepa, digamos, dentro de qué andariveles poder moverse. Y la idea es apuntar a mensajes concretos y dar algunas cosas para tratar de transformar a los sistemas ganaderos en planteos que sean lo más simple posibles y predecibles, que eso es fundamental. Pasa todo por una planificación, ¿no? Que desde el escritorio haya que definir algunas cosas que son fundamentales y después básicamente por tema de criterios. Es decir, muchas veces cuando uno compra recetas tiene que ver si eso realmente se ajusta o se adapta a sus circunstancias y después tiene que tener cuáles son los criterios de manejo para poder optimizarla. Es decir, no hay tecnologías buenas ni malas, en ganadería todo lo referido a procesos sigue siendo muy importante y por eso es que no es muy común poder ofrecer un menú como el que estamos viendo hoy. Es decir, la idea es tratar un poco entre todos de ayudarnos a definir las líneas de trabajo. Para eso, digamos, todo lo que nosotros podemos recabar en los productores nos sirve y a su vez nosotros darle en función a nuestra experiencia de lo que hemos visto, darles algunas pautas para que sus sistemas sean lo más eficientes posibles. Yo creo que en los sistemas, al intensificarse, se han ido a planteos de alimentación cada vez más sofisticados y más costosos y con más demanda, digamos, de una planificación ajustada. Lo cual eso es importante y debemos hacerlo y es lo que realmente está potenciando hoy a los planteos ganaderos. Todo el tema de encierres en sus distintas formas, con las distintas raciones, con los distintos subproductos que tiene disponible, ha cambiado completamente el paradigma de la ganadería con respecto a unos cuantos años atrás. Eso tenemos que contextualizarlo y no perder de eje cuál es el planteo ganadero, cuál es nuestro objetivo. Y tampoco perder de vista, digamos, que nuestros sistemas, por más que los hayamos intensificado, hay un componente que sigue siendo muy importante y que mantiene actualmente vigencia, que es el manejo del forraje. El forraje es el recurso más barato, pero por eso tenemos que aumentar la eficiencia de utilización. En general, nuestros sistemas, a medida que potenciamos la capacidad de utilización del forraje, es cuando adquieren sus fortalezas y hace que ante determinadas coyunturas que son desfavorables desde el punto de vista del precio de los granos, eso permite amortiguar. Entonces, con esto lo que buscamos es sistemas que sean estables. Dentro de la jornada organizada por el INTA Villegas, hay espacio para conocer sobre la utilización de forrajes de primavera-verano. Para ello, vamos a escuchar la palabra de la ingeniera agrónoma María Cecilia Sardiña. Y en la parada de hoy nos tocó, digamos, charlar un poquito de que
sucede, digamos, con una de las líneas de trabajo que tenemos en la experimental, que está basada fundamentalmente en tratar de ser más eficiente en la utilización del forraje de primavera y verano en el cultivo de alfalfa, para lo cual diseñamos dos ensayos, un ensayo en pastoreo y un ensayo en parcelas, donde los tratamientos que estamos evaluando son dos manejos contrastantes, un manejo que nosotros llamamos un manejo tradicional, ingresando a la pastura con el 10% de floración o 5 centímetros de rebrote basal, cuando la alfalfa no alcanza a florecer, y otro tratamiento que nosotros lo llamamos un tratamiento más intensivo, durante primavera-verano priorizamos un ingreso a la pastura en 350 a 400 grados días, y en otoño ingresamos a la pastura cada 500 a 550 grados días, siempre pensando en priorizar, digamos, la acumulación de reserva en otoño, que son sumamente importantes en alfalfa. Hay varios trabajitos, digamos, que muestran que la alfalfa alcanza el estado de botón floral o el 10% de floración entre 500 y 550 grados días, y también hay trabajos que demuestran que entre 340 a 350 grados días se alcanza la senescencia, o sea, la senescencia foliar en la alfalfa empieza a ser muy importante. Por eso es que se diseñaron estos tratamientos de esta manera. El tiempo térmico, cuando nosotros hablamos en el paso del tiempo en grados, o sea, en días calendario, a veces suelen ser bastante poco comparables de un lugar a otro o incluso de un año a otro. La planta fundamentalmente responde a temperatura, siempre y cuando no tenga limitantes para el crecimiento. Entonces, en forrajeras, como en otros cultivos, como sucede en maíz, como sucede en cualquier cultivo agrícola, es normal expresar el paso del tiempo en vez de en días, en tiempo térmico o grados días. ¿Qué son los grados días? La acumulación de temperatura diaria, a la cual se le resta la temperatura base, y esa temperatura base para el caso del cultivo de alfalfa son 5 grados centígrados, y la temperatura base es la temperatura a la cual el cultivo, digamos, no manifiesta crecimiento. Se le resta la temperatura media a esa temperatura base y se hace una acumulación durante todos los días. Entonces, en función de eso, nosotros definimos los tratamientos en 350 a 400 grados días o 500 o 550 grados días. Algunos de los resultados que comentamos muestran algún beneficio en producción secundaria, dado fundamentalmente por el incremento en la carga que tuvimos en el tratamiento 350 cuando lo implementábamos durante primavera-verano. Dábamos la vuelta en los planteos de pastoreo que teníamos en el ensayo más rápido. Eso hacía que tuviéramos que usar más carga para asegurar la asignación que planteábamos en el ensayo, la cual era del 3% del peso vivo. Pero no tuvimos diferencias en ganancias de peso, dado fundamentalmente que durante el primer año lo que hicimos fue utilizar una asignación de forraje del 3%, pero durante diciembre y enero veíamos que estos manejos dejaban diferentes remanentes. Entonces, bajando la asignación, uno obliga, digamos, a los animales a seleccionar menos y consumir más abajo, con lo cual queríamos de esa manera que estos dos tratamientos se contrastaran bien, y la realidad es que bajar tanto la asignación en esa época nos produjo, digamos, un efecto contraproducente en las ganancias de peso, fundamentalmente porque hemos afectado el consumo de materia seca. Entonces, la idea en las siguientes evaluaciones que hagamos es mantener asignaciones por encima en el 3 y 3,5%. Para finalizar con nuestro temario referido a la jornada desarrollada en el INTA General Villegas, vamos ahora a compartir un espacio referido a los verdeos de inviernos para silos. Para ello, vamos a escuchar la palabra de la ingeniera agrónoma Marianela Díez. Buenas tardes, estamos en la Estación Experimental Agropecuaria de INTA General Villegas. En este momento compartiendo algunos ensayos que venimos realizando en la temática de reservas forrajeras en lo que respecta a verdeos de invierno para silo. Venimos evaluando tanto aspectos de rendimiento en distintas especies de verdeos como aspectos de calidad y manejo. Como resultado de lo que venimos obteniendo de hace 3 años de evaluación,
venimos viendo que la producción de materia seca de los distintos verdeos como centenos, cebadas, rairadas, triticales, trigos que se vienen evaluando, rondan alrededor de los 6.000 a 7.000 kilos de promedio. Y lo que venimos evaluando también es, en lo que es para silajes, definir el estado fenológico de corte, que es muy importante ya que nos va a determinar la calidad con la que vamos a ensilar ese forraje. Venimos evaluando 3 momentos de cortes en espiga embuchada, espiga visible y grano lechoso pastoso. Y los resultados que arrojamos es que el estado de grano lechoso pastoso sería como el óptimo recomendado para el productor, donde obtendría la máxima calidad y la máxima producción de materia seca. A su vez, en esta oportunidad vamos a presentar otros ensayos que se vienen realizando en verdeos, evaluando respuestas al agregado de fertilizantes, tanto nitrogenados como azufrados, y en distintos momentos aplicados, tanto a la siembra como al macollaje. Bueno, las variables de calidad que hemos evaluado de estas especies arrojan valores de por encima del 12% de proteína bruta y digestibilidad por encima del 65%, lo cual es muy importante a la hora de contar con esa calidad y asignarla a alguna categoría de recría. Básicamente estos ensayos están pensados para eso, para planteos de recría, donde la proteína bruta se torna muy importante y la digestibilidad también. Para arrojar valores, vemos que el centeno en el estado de grano lechoso pastoso, que sería el óptimo recomendado para silo, decae mucho la calidad, llegando a valores de digestibilidad menores al 60%, lo cual para esa especie en particular deberíamos cortarla en un estado más precoz de espiga visible y no llevarla a grano lechoso pastoso, ya que contaríamos con una calidad inferior respecto al resto. Por ejemplo, las cebadas cerveceras, forrajeras, avenas, que andan en valores similares de proteína bruta y de digestibilidad, es recomendable el estado de grano lechoso pastoso para poder capturar y ensilar un forraje de muy buena calidad. Con el propósito de prevenir brotes de triquinosis, aconsejamos a la comunidad y a los productores de cerdos de la región tomar conciencia del peligro que genera la enfermedad. Los cerdos deben ser criados en instalaciones adecuadas con control higiénico sanitario. Deben recibir alimentación apropiada, sin basura ni desperdicios urbanos. Es muy importante que haya un estricto control de roedores. Cada animal faenado con destino a consumo debe ser muestreado y analizado en laboratorio. El análisis es gratuito. Si usted tiene síntomas como dolores corporales, fiebre o sospecha estar infectado, mantenga la calma y diríjase al hospital para comenzar con el tratamiento médico. Por más productores de cerdo con más conciencia. Es un mensaje de la Asociación de Productores del Sur de Ameguino, Sociedad Rural del Partido de Florentino Ameguino y la Agencia Extensión del INTA General Villegas. Más información en la web. Muchas gracias por su atención. CLAS, liderando el mercado de la cosecha. En la Granja El Diamante de Florentino Ameguino comienza el proceso para obtener la mejor carne fresca de cerdos, fiambres y embutidos de la región, combinando instalaciones de primer nivel, excelente genética y una alimentación estrictamente controlada, garantizando así cerdos de inmejorable calidad nutricional. Criadero El Diamante. Calidad y sabor desde su origen. CLAS, liderando el mercado de la cosecha. Nos situamos ahora en la zona centro-oeste de nuestro país. El tema a desarrollar por el ingeniero agrónomo Juan Elizalde es la ganadería en la región pampeana. Bueno, estamos en una zona que podríamos llamar la zona ganadera central de la Argentina,
que comprende un poco el oeste de la provincia de Buenos Aires, todo el este de la provincia de La Pampa y el sur de Córdoba. Es una zona netamente invernadora con un mínimo de cría. Y si gran parte del mundo nos conoce por la calidad de nuestras carnes, se lo debemos en gran parte también a esta zona en particular, que supo durante muchos años exportar la mayor cantidad de novillos de la Argentina hacia el mundo y hacia adentro de la Argentina. Es decir, una zona netamente invernadora de los novillos de terneros que venían, digamos, prácticamente de la cuenca del Salado o incluso de la Mesopotamia, cuando todavía se traían los terneros por ferrocarril. Y esta zona le ha valido justamente esa distinción. Lo que sucede es que después de muchos años el avance de la agricultura, básicamente por un mayor ciclo húmedo, con lo cual corrió la frontera de siembra, y por el otro lado la aparición de la siembra directa, etcétera, etcétera, hizo que toda esta capacidad de producir este forraje, que era muy simple porque eran pasturas de alfalfa y centeno y maíz de pastoreo, haya ido cambiando hacia sistemas donde ya la hacienda no se termina a pasto, sino que una gran parte se termina a corral. Las pasturas y los verdeos se usan para recriar nada más, y después el proceso de engorde se los realiza a corral, con lo cual ya no es la terminación a pasto que había antes. Y por otro lado, aprovechando los excedentes de la agricultura, justamente sorgo y maíz, más los espeles de girasol generado por el cultivo del girasol que procesan las plantas, es un buen condimento para haber desarrollado corrales, tanto de recría, para después sí largar a las pasturas y terminar a pasto, o viceversa, recriar a pasto y terminar a corral. Y también han aparecido sistemas, como por ejemplo hay en otras zonas, que es el ternero bolita. Si bien no es un corral deseable porque, digamos, le pone muy pocos kilos al ternero y transforma muy poco maíz en carne, es una característica bastante común para aquellos productores que han eliminado todas las pasturas. Es más, incluso se han ido del campo y ha quedado una tapera, y en un corral ponen un silito de chapa con grano de maíz y algún núcleo proteico, y tienen los terneros engordando ahí adentro. Pero es un sistema, digamos, que no es el que uno buscaría para la ganadería futura, puesto que le mete muy pocos kilos a los terneros, y nosotros lo que tenemos que tratar a futuro es meterle mucho más kilos a cada animal, tanto estemos pensando en el consumo interno como en la exportación. Con lo cual, esta zona va a seguir siendo importante, quizás no con la importancia que tuvo otrora, pero va a seguir siendo importante en producir carne. Lo que hay que hacer es estas correcciones en términos de peso final de terminación, agregando recría, mejorando, digamos, la producción de pasto e incorporando, digamos, forrajes conservados para incluso terminar haciendo recrías a corral. Es tiempo ahora de conocer sobre una técnica oriental milenaria: cómo realizar un kokedama. Vamos a escuchar a la ingeniera agrónoma Gisela Aguemo, del suplemento Vida Rural de Revista Chacra. Kokedama significa bola de musgo. Es una técnica japonesa muy similar a la de bonsái, pero que requiere de menos cuidados. Vamos a necesitar tierra fértil con un poquito de perlita, se le puede agregar compost para tener una tierra bien abonada, y un poco de minileca. No hay que abusar porque podemos perder porosidad, que es importante. Luego vamos a necesitar musgo y un poco de hilo de pescar. Para el armado del sustrato de la kokedama, de la bola, vamos a mezclar todos los elementos que nombré antes y vamos a echarle agua. No hay que abusar del agua porque después no me va a permitir formar bien una bola. No me va a dejar formar la bola, se me va a ir desarmando. Preferible ir tirándole de a poquito y no tirarle todo de una. Vamos a necesitar una planta con hoja de media sombra, porque el musgo no resiste mucho la luz del sol directa, y preferentemente una planta pequeña. Para más o menos hacer una bola del tamaño de mi mano, voy a necesitar 500 gramos de tierra. Y se calcula 4 partes de tierra fértil con una parte de perlita y un poco de arcilla. La tierra fértil contiene compost o abono. Esta es Signium, se la banca muy bien en las kokedama, o es más bien conocida como cabeza de flecha. Se le saca la tierra remanente
la mayor cantidad de tierra. En una mano dejamos la planta y con la otra empezamos a agregarle el nuevo sustrato, el nuevo ambiente de la planta, y vamos haciendo un círculo. Bueno, el siguiente paso va a ser el agregado del musgo. Esto va a permitir que no se deseque la planta y la va a cuidar también. Para ponerle el musgo se puede mojar un poquito, así se adhiere bien al sustrato. Empezamos a atar bien firme. Me quedó la kokedama terminada. Bowl, o se puede colgar también. Un buen parámetro para darme cuenta cuando la kokedama necesita riego es el peso. Cuando pesa poco, la vuelvo a regar. Se sumerge toda en agua y se saca cuando dejan de salir burbujitas. ¿Viste qué sencillo que es? Dale, arremángate, hacé tu propia kokedama. Vamos a situarnos ahora en Ameguino. En el salón parroquial de esta localidad se desarrolló una charla informativa respecto de la triquinosis, todos los aspectos conocidos sobre esta enfermedad. La charla fue destinada al público en general y vamos a escuchar la palabra de uno de sus oradores, la médica veterinaria Raquel Castaño, perteneciente al INTA Castelar. La triquinosis es una enfermedad parasitaria. Eso significa que es transmitida por un parásito que se llama Trichinella spiralis. Es una enfermedad que afecta al humano, por eso estamos hablando de una zoonosis. Zoonosis son aquellas enfermedades que afectan a los humanos y son transmitidas por animales o sus productos o alimentos provenientes de animales. La triquinosis en el hombre produce esta parasitosis, en principio afecta a los intestinos, pero es la etapa que menos se ve o que menos aparece en la sintomatología. Es un parásito, un gusanito, que al llegar a los intestinos se reproduce y produce larvas, que esas larvas después se distribuyen a través de la circulación por todo el organismo. Generalmente, y los efectos que en ese momento producen es enquistarse en la musculatura. ¿Cómo se transmite la enfermedad? Se transmite por la ingestión de carne parasitada que no está suficientemente cocinada o cocida, y por también la ingestión de todas aquellas carnes que no sufrieron un proceso de cocción. Por ejemplo, los salamines o aquellos que fueron sometidos a salazón, porque las larvas no se mueren por estos procesos, ni por ahumado ni por salazón. Entonces esa es la forma en la cual el humano adquiere la enfermedad. De ahí que es muy importante la sanidad en los animales que pueden adquirir esta parasitosis. Los animales que después, posteriormente, van a ser consumidos por los humanos. Por eso, los controles sanitarios en los criaderos de cerdo sería el método más efectivo como para cortar el ciclo del parásito y que esta enfermedad no afecte a los seres humanos. En los seres humanos, la sintomatología, en principio, pasa inadvertida, pero luego de 20 días puede haber dolores musculares, fiebres, mialgias y todo tipo de malestares asociados con la migración de estas larvas por todo el organismo. Posteriormente, en la musculatura, las larvas quedan enquistadas, entonces ahí pueden llegar a producir dolores y quedan de manera crónica. No hay tratamiento en esta etapa de la enfermedad, el tratamiento solamente se puede dar en los primeros días en los cuales el hombre desconoce que a lo mejor está padeciendo de triquinosis, porque la sintomatología es muy difusa y no puede llegar a darse cuenta que realmente consumió carne infectada, y en esa etapa generalmente no se trata. La mejor manera de prevenir esta enfermedad es consumir carnes
muy cocinadas, muy bien cocinadas, carnes provenientes de cerdo, y además consumir aquellas salazones o salamines que contengan el rótulo de SENASA, que es el organismo que controla los cerdos que son liberados para la venta. El diagnóstico de esta enfermedad en los frigoríficos se lleva a cabo mediante una técnica que se llama digestión artificial, que no hace más que reproducir lo mismo que sucede en el estómago del ser humano. ¿Qué significa? Que esta carne se digiere en un laboratorio y después se observan el producto de esa digestión, donde podemos observar larvas en caso de que sea positivo. La forma de eliminar la larva infectiva de la carne que va a ser consumida es a través de la congelación durante 3 semanas a menos 15 grados, teniendo en cuenta que el corte de carne no debe tener más de 15 centímetros de ancho. Si tenemos un corte de carne de cerdo de más de 15 centímetros, tendríamos que aumentar la cantidad de tiempo de congelación. Otro aspecto muy importante de esta enfermedad se refiere al consumo de carnes de caza. La carne de caza, sobre todo de animales como el jabalí, que es un reservorio natural de la Trichinella spiralis en el medio ambiente, también puede llegar a ser una forma bastante importante para transmitir la enfermedad. Por eso, todos aquellos cazadores que traen a sus casas alimentos que fueron cazados, sobre todo el jabalí, deberían pasar por algún control de digestión artificial o, en su defecto, tener precauciones a la hora de cocinarlos, y que estos costillares, que es lo que más le gusta consumir a la gente, estén suficientemente cocinados. Tienen que estar más de 72 grados durante 15 minutos para que las larvas sean definitivamente muertas. Y ahí reducimos la posibilidad de transmisión al ser humano. Así llegamos al final de una nueva emisión de Agro HD, el espacio que tenemos para compartir con ustedes toda la información agropecuaria que necesita saber nuestro productor. Les agradecemos la compañía y los esperamos en nuestra próxima edición. Será hasta entonces.